Bueno, vamos a prepararnos esta mañana entonces para la enseñanza que espero que sea de grande bendición para su vida, para su ser, y que usted pueda ser alimentado, ser establecido en la palabra del Señor. Bueno, seguimos entonces con una serie de conferencias respecto a lo que advirtió el apóstol Pablo en una de sus cartas, en este caso a Timoteo, respecto a los últimos días. Y dice el apóstol Pablo que los últimos tiempos, los últimos días, serían tiempos peligrosos. Y advirtió de la peligrosidad de estos tiempos, porque en medio de estos tiempos se iba a desarrollar una serie de situaciones y acontecimientos que señalarían la prontitud del regreso de nuestro Señor. Pero tal vez una de las señales más evidentes de estos últimos tiempos, es lo que comúnmente nosotros conocemos como la apostasía. La apostasía no es otra cosa que un apartarse de la verdad, un alejarse, distanciarse de la verdad. Obviamente entendemos que la verdad, estamos hablando de la verdad en el Mesías, en Yeshua, y de su palabra, amén, la verdad de su palabra. Entonces, cuando hablamos de apostasía, estamos hablando de un apartarse, de un alejarse de esa verdad, de un desviarse del camino por el cual se transitaba. Por lo tanto, entendemos que si alguien se aparta de la verdad es porque estuvo en la verdad, que si alguien se desvió del camino es porque algún día lo estuvo caminando. Es decir, que la apostasía nacerá del seno o en el seno de la misma iglesia. Y eso es lo que comúnmente nosotros conocemos como la cizaña, que debe crecer juntamente ¿con qué? Con el trigo. Esa es la realidad. Por eso el Señor advertía que no todo el que dice Señor, Señor, a Él, no todo el que le dice a Él Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y es que la apostasía entonces es ese apartarse de la verdad, y al apartarnos de la verdad es porque empezamos a vivir no conforme a lo que está dispuesto en las Sagradas Escrituras, en la verdad de la palabra. Entonces hemos venido hablando de esto, y para poder enfrentar esos tiempos peligrosos, pues nada mejor que permanecer ¿en qué? En la palabra, en las Escrituras, donde está la verdad. Y entendemos que las Escrituras nos dan enseñanza. Eso lo dijo el apóstol Pablo, que las Escrituras son el soplo de Dios, son la inspiración de Dios, por medio de la cual obtenemos ¿qué? Enseñanzas. Es útil, ¿para qué? Para enseñar. ¿Para qué es útil? ¿Para qué son útiles las Sagradas Escrituras? Para enseñar, para instruir, para mostrar, y eso es lo que estamos viendo. Ahora, dentro de esta enseñanza, para nosotros ser instruidos, pues tenemos que tener ciertas habilidades, tenemos que tener ciertos dones. Y si bien no todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos, la iglesia sí debe estar llena ¿de qué? De dones. Y el don de uno es edificación ¿qué? Para el otro. Y así funciona esto. Y obviamente no se espera que una sola persona tenga ¿qué? Todos los dones. Pero gracias a Dios por los dones. Y si usted no tiene algún don, pues habrá alguien que lo tenga, y cada uno debe usarlo entonces para beneficio propio. ¿Qué dice la Biblia? Para edificación, literalmente dice para edificación de la iglesia. Es decir, que yo debo ser consciente de los dones que tengo, para no meterlos por allá debajo de la almohada o debajo del colchón, sino usarlos, desarrollarlos, mejorarlos. Y más adelante, con la ayuda del Señor, después de que tal vez terminemos todos estos estudios, voy a estar hablando de los dones, para que usted aprenda, bueno, cuáles son los dones que yo tengo y cómo poderlos ejercitar.
Pero indudablemente hay un don que se debe desarrollar en la iglesia y que pareciera que es un don que está como adormecido, no muerto, adormecido. Digamos que pareciera que es un don que en algún momento está por allá debajo del colchón, pero hay que sacar esos dones, ¿sí? Hay que sacar ese don. Yo quiero hablarles entonces acerca de un don especial, pero quiero por favor que me acompañe primeramente ahí en su Biblia a Romanos capítulo 16, versículos 17 en adelante. Creo que con este texto terminamos hace 8 días o vimos este texto, ¿no? Entonces quiero partir de ese texto que vimos hace 8 días. Romanos capítulo 16, versículo 17. ¿Lo tiene? Romanos 16, 17 en adelante dice: les ruego, hermanos, que presten atención a aquellos que causan divisiones y tropiezos contra la enseñanza que ustedes han aprendido. O sea, deben prestar ¿qué? Suficiente ¿qué? Atención, es decir, estén ¿qué? Atentos. Como decían los abuelos, ¿no? Ellos tenían una expresión muy coloquial: pare bolas, ¿sí? Así me decía mi abuelo: ponga, cuando uno estaba niño, yo fui criado por mis abuelos y estaba niño, y a veces uno de niño es muy inquieto y está como disipado, ¿eh? Entonces querían que uno pusiera cuidado. Páreme bolas, ¿no? Páreme bolas, mire a ver, preste atención, ponga cuidado. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, ¿sí? Les ruego, hermanos, que pongan atención, ¿sí? Que presten atención, cuidado, estén alertas con aquellos que causan división. La división es algo que viene a desunir, ¿no? A dañar. Cuando viene la división, viene la debilidad. Por eso por ahí se dice que la unión hace la fuerza. No es lo mismo que usted tome una hoja de papel y la rasgue, a que intente rasgar muchas hojas de papel. Yo no sé si usted, hoy los directorios telefónicos son delgaditos, pero hace años atrás los directorios telefónicos eran una cosa inmensas. Intente rajar todo eso al mismo tiempo, es muy difícil. Pero usted coge una sola hojita y sin mucho esfuerzo la rasga. Y así es. Entonces, el problema es que hoy se están levantando falsos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, que con su falsedad en el nombre del Señor, porque hablan en el nombre del Señor, que es allí donde está lo crítico, desvían a muchos de la verdad y por eso causan ¿qué? División, van dividiendo. Y esto se convierte a la postre en tropiezo, en un tropezadero, ¿sí? Para muchos, puesto que van en contra de ¿qué? De la enseñanza, de la doctrina bíblica. Y dice acá: apártense, aléjense. En pocas palabras, huyan de ellos. ¿Qué hay que hacer con estos falsos apóstoles? ¿Qué hay que hacer con estos falsos ministros, falsos profetas? Hay que huir de ellos, apartarse de ellos. Esto es una situación tremenda. Hay que huir, hay que distanciarse, hay que alejarse. Y la palabra es clara con esto, es claro en esto. No dice contemple, no digo no toques al ungido del Señor, no. Huyan, apártense. ¿Y por qué se tienen que apartar? Porque el apóstol Pablo, no soy yo, ¿no? Quien lo dice. Es el Señor, el Espíritu del Señor a través del apóstol Pablo. ¿Por qué hay que hacerlo? Versículo 18. Porque estos falsos profetas, falsos apóstoles, no sirven al Mesías. Mire,
aparentan servir al Mesías, a Yeshua. ¿Pero qué? ¿Pero en realidad qué? No le sirven a Él. Hacen uso del nombre del Mesías. Hacen uso de su palabra. Pero en realidad no le sirven a Él. Por eso esa es la advertencia. Porque estos no están sirviendo, estos no son servidores del Mesías. Y por eso el apóstol Pablo lo aclara. Claro, porque es que estos usan el nombre del Señor indebidamente. Hacen uso de Él. Y la gente como hablan del Señor y como predican del Señor y vienen en el nombre del Señor, entonces por eso es que los confunden, los enredan y los engañan. Porque estos no sirven al Mesías, nuestro Señor, sino a su propio vientre. Esa palabra vientre que aparece allí en griego, ¿sí?, hace referencia a lo interior. Y en este caso, el vientre, siendo lo interior, estas palabras son muy descriptivas en realidad, ¿sí? La palabra, por ejemplo, vientre que aparece ahí, colíos, ¿sí? Por eso cuando usted a veces le dan, ¿qué? Cólicos, ¿no? Entonces, ay, me están dando cólicos, ¿no? ¿Sí? Siente cólicos, por allá adentro. Esa palabra vientre que aparece allí, que habla de lo interno, se refiere es al deseo propio. Porque cuando usted tiene hambre, ¿qué se lo hace saber? Su vientre. Y su vientre empieza ¿a qué? A pedirle comida. Deme comida, deme comida. Y usted, uy, no, qué hambre. Y usted llega a la casa y si todavía ve con su mamá, y mamá, sírvame que estoy que me como. Sírvame, por favor, vea, vengo con un hambre tremendo. O a veces va a usted a un restaurante y lleva un hambre bien tremendo, se le dice al mesero, pero para antier es tarde, por favor, mire, vea. ¿Por qué? Porque empieza a sentir que el deseo, el cual tiene que ser satisfecho, ¿no? Es eso, esa es la expresión que aparece allí para que usted entienda. Es decir, si lo pudiéramos entender de otra manera es los cuales sirven solo a sus propios deseos, a sus propios deseos, a sus propias pasiones, a lo que quieren para ellos. Entonces, ojo con estos predicadores falsos, porque ellos solamente están buscando es poder satisfacer sus deseos de riqueza, sus deseos de poder. Por eso muchos de esos usted los ve muchas veces andando con escolta. Imagínense, yo digo, un pastor andando con escolta. Una vez pues yo hablaba con alguien, ¿no?, al respecto, y me dijo, ¿cómo no? Si es que el Señor también tuvo 12 escoltas. Y yo, vea pues, yo le dije, pero eso no, él no anduvo con 12, él anduvo con 12 apóstoles para predicar. Y cuando uno de ellos intentó hacer el trabajo de guardaespaldas, Pedro sacó su espada, le dijo, Pedro, guarda tu espada, porque si yo quisiera ordenaría que vinieran ángeles, una legión de ángeles a que me defendiera. ¿Tú qué te has creído? Un pastor no necesita escolta. Disculpen, pero yo no le puedo creer a un pastor lo que predica, a un pastor que tiene escoltas yo no lo puedo creer. Porque ¿cómo va a predicar que confiar en el Señor y cuando él no confía en el Señor? Y eso se ve, y esto es vergonzoso. O sea, tener yo que hablar de esto es vergonzoso para mí como pastor. Tener uno que encontrarse con un pastor rodeado de varios allí, armados, con pistolas, aún con armas de largo alcance. Digo, si tiene que estar armado así es porque algo le debe a alguien, o porque hizo un torcido, ¿sí o no? Uno no ve a Pablo pues andando con escoltas, a Pedro con una escolta ahí. Entonces es una situación tremenda y triste. Y los ve uno, ¿no?, andando y lujos y una cantidad de cosas, y tienen sus propios aviones y sus propios yates y sus propias mansiones y sus casas de descanso en Florida y en los mejores lugares. Y uno dice, vea pues. Y esa es la realidad. ¿Y por qué yo hablo de esto? Porque es la realidad, no de todos, de algunos.
precisamente de aquellos de los que estaba hablando el apóstol Pablo. Y yo no hablo de esto para que ustedes se desanimen y digan, ay, sí, yo por eso no creo en eso de pastores. No, es que usted no tiene que creer en pastores, usted tiene que creer en el Señor. Y por eso se nos advertía, por eso el apóstol Pablo lo advierte, y por eso yo estoy replicando las palabras del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo en su tiempo ya había advertido a estos que vivían no sirviendo al Mesías, sino ¿a qué? A sus propios intereses. ¿Y cómo hacen? ¿Y cómo hacen ellos para convencer a la gente? ¿Cómo hacen? ¿Qué dice allí? A sus propios intereses. Y con palabras ¿qué? Suaves, ¿no? Que adormecen, que a la gente le gusta, ¿no? A la gente, ¿cómo le gusta a la gente que le hablen? Así, suave. Un término que hoy usamos para suave, ¿cuál es? Light, ¿no? Sí, algo como que no me caiga pesado, estamos en lo light, ¿sí? Entonces, esas son palabras aparentes. Aparece allí como palabras aparentes, a palabras que a la gente le gusta. Como diría mi abuela, pura salamería, ¿sí? Un discurso que haga sentir bien a la persona. Y sigue diciendo acá, suaves, con palabras suaves, y lisonjas, ¿sí? Lisonjas, o esta palabra, bueno, ahí estoy leyendo Reina Valera, lisonjas, aunque la palabra que aparece allí en griego, tengo acá abierta mi Biblia, Reina Valera y la griega, pero al ver el texto griego, la palabra que se usa allí es la palabra eulogía. Eulogía. Y eulogía literalmente significa bendecir, dar alabanza o bendecir. Es decir, que son personas que les gusta que las estén ¿qué? Bendiciendo. A toda hora. Yo decreto sobre ti bendición, yo declaro sobre ti bendición, y la bendición vendrá, y porque es la palabra que aparece allí, eulogía, que en Reina Valera la han traducido como lisonjas, pero en realidad la palabra eulogía en griego significa bendecir o hablar bien. Es que bendecir es ¿qué? Hablar bien, decir algo, decir bien. Bendecir es decir bien, ¿sí? Y a la gente le fascina eso. Y usted ve que a la gente le gusta es que le estén solamente ¿qué? Dando palabras de ¿qué? De bendición. Bendígame, bendígame, sí, decréteme. Y yo decreto sobre ti bendición, y vendrán los mejores tiempos, y declaro sobre ti la bendición, y 3 veces más, 10 veces más, y lo que el enemigo te robó te lo devolverán 10 veces más, y esta bendición vendrá para ti, una cantidad de cosas y todo. Y eso es lo que le gusta a la gente. Y el apóstol Pablo ya lo está advirtiendo. Y está diciendo que ellos han descubierto la fórmula de cómo hacer para que la gente, para engañar a la gente, a fin de satisfacer sus propios intereses. Entonces descubrieron la fórmula: hablarles suavecito y pura ¿qué? Bendición. Y mire lo que sigue diciendo: con palabras suaves y palabras de bendición los engañan, los seducen, es decir, los ¿qué? Los atraen. La palabra, no sé, Reina Valera aparece engañan, es la palabra allí que en griego, que es la palabra exapatao, que significa seducir. Claro, los seducen a punta de palabras ¿qué? Suaves, y a punta de bendiciones, a punta de solo bendiciones y decretos. Y este es tu año, este es el año de la bendición, este es el año de más, de ir por más, de recibir más, de crecer. Este es el año de esto, y la bendición por aquí, bendición por allá y tal. Y nunca hablan de lo que hay que hacer para ser bendecidos. Por ejemplo, la palabra es vertical en eso.
Acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para cuidar de hacer conforme a todos sus mandamientos, estas bendiciones te alcanzarán. Pero hoy no, hoy ya no es así, hoy ya no es viva conforme a lo que Dios le demanda a usted y el Señor le bendecirá. No, hoy es decrételo, páctelo, decrete que ya me viene la bendición y punto. ¿Quién dijo que es yo decreto que viene mi bendición? No, la Biblia enseña, si quiero ser bendecido, debo vivir conforme a ¿qué? A todos los mandamientos del Señor, nuestro Dios. Ojo con eso. Entonces mire cómo vamos cambiando. Entonces ya no ponemos el énfasis en vivir conforme a la palabra de Dios, a su voluntad, el cuidar y guardar sus mandamientos, sino simplemente dígalo. La confesión positiva, la fe en la fe. Créalo, profetícelo, decláralo, decrételo y recíbalo. Punto. Así, dinero fácil, rápido y efectivo. Así. Ya no se le enseña a la gente el compromiso. Entonces uno ve a la gente ya, como eso es lo que se le enseña por estos maestros del engaño. Entonces uno ve a la gente, decreto mi bendición, ese es el año, la decreto. Y uno, ¿y cómo estás con el Señor viviendo su palabra? No, estoy decretando. Y dice acá que seducirán los corazones. Recuerde que el corazón en la antigüedad era, aunque hacía relación al miembro, obviamente, sí, como descripción, pero simbólicamente se refería, y con eso se describía ¿a qué? Al pensamiento, a la razón, ¿sí? Es decir, seducirán ¿qué? Su pensamiento, les seducirán allí. Pero el pensamiento de quién o el corazón de quiénes. ¿De quiénes? ¿Quiénes son los que caen en ese tipo de doctrina, de trampa? ¿Quiénes? De los ingenuos. Ingenuos. Entonces usted dice, pero ¿por qué tanta gente? Oye, pero ¿por qué la gente les cree? Porque son ingenuos. Aunque la palabra que aparece allí también, ¿sí? Que es ácacos, que significa inocente, ¿no? El ingenuo, el inocente, el que no puede ¿qué? Diferenciar lo bueno de lo malo. Y por lo general eso le sucede ¿a quiénes? A los niños, ¿no? A los niños por eso es fácil de engañarlos, por eso tantos niños, por ejemplo, que se roban. Por eso uno tiene que enseñarle a sus niños, ¿no? Quitarles, a veces hay que tratar de quitarle rápidamente esa ingenuidad, esa inocencia, porque vivimos en un mundo terrible. Y a un niño con cualquier cosita, ¿no? Con un dulcecito pequeñito, venga papi, y se lo llevan con eso. ¿Y cuántos niños no se han robado? ¿Cuántos niños no han desaparecido así? Y el niño no se dio cuenta que se lo llevaron. Entonces les ponen ahí la paletica. Y así son muchos. Espiritualmente les ponen la paletica y ahí van detrás de la paleta. Y van detrás allí, ay, deme el bombombún, no, lo que sea, allí detrás. Porque son ingenuos, no diferencian. Entonces se vuelven víctimas de estos engañadores que solamente viven para satisfacer sus propios deseos, su propia codicia. Y para eso usan un lenguaje muy suave y un lenguaje lleno solamente de bendición. Entonces la gente dice, pero ¿cómo Dios no va a estar allí? ¿No ve que ese pastor lo único que hace es bendecir y bendecir y bendecir? Entonces, de esa manera disfrazan, prometiéndoles bendición y bendición y bendición. Y como dijo el apóstol Pedro, hablando de los falsos profetas, dice, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos. Entonces el apóstol Pablo nos está enseñando a que tengamos en cuenta y que huyamos, ¿no?, de ese tipo de personas. Pero ¿cómo vamos a huir de ellos si no
si no diferenciamos, si no sabemos? Ahora, estos que causan división contra la enseñanza del Señor, contra la doctrina, porque dice allí, estos son los que causan divisiones y tropiezos contra la enseñanza que ustedes han aprendido. ¿Por qué lo hacen? Judas 1:19. Judas 1:19. Carta del apóstol Judas. Este es otro Judas, no es Judas Iscariote, ¿no? Recuerde que Judas no escribió ninguna carta, Judas Iscariote. Ese se suicidó, lamentablemente. Judas 1:19, ¿lo tiene? Dice, los que causan divisiones son ¿quiénes? ¿Qué dice su Biblia? Los sensuales, ¿no? Alguien dirá, uy, ¿cómo así? Los sensuales. La palabra sensuales que aparece allí es la palabra psíquicos. Psíquicos, es decir, los que viven por medio de sus emociones, es decir, los que levantan solamente ¿qué? Las emociones. Es decir, que estas personas son emocionalistas y usan las emociones de las personas y solamente viven por las emociones. La palabra sensuales que aparece ahí es psíquicos, psíquicos. Psíquicos, ¿sí? Que son los que viven de las emociones, los emocionalistas. Y ellos son, y usted los ve, oh, sí, vamos, y uno los ve, ¿no? En la gritería, y usted ve, ¿sí? Y pareciera que mientras más gritaran mejor, como si Dios fuera sordo. Más bien el que va a quedar sordo es uno, ¿sí? Sí, no, uno los ve, o sea, y yo no me imagino al Señor en esa payasada. No, es que usted los ve y se quitan el saco, ¡ahora recibe! ¡Más! Y hasta con patadas. Por ahí vio uno ministrando con patadas. Sí, de verdad, delante de Dios, con las manos y les pegaba patadas. Recibe la patada santa, ¿no? Me imagino que así se llamará, no sé cuál sea esa. Y esto es vergonzoso. A mí me da vergüenza de eso. Yo siento vergüenza ajena y siento pena, es decir, tristeza. Nosotros a veces usamos mal la palabra pena. Pena es tristeza, dolor intenso. ¿Sí? Eso es pena. Entonces siento vergüenza cuando hacen unas cosas de esas, porque la gente piensa que todas las iglesias es igual. Y como eso es lo que más vende, y la gente, claro, entonces hay una histeria colectiva, se va desarrollando una histeria colectiva, entonces la gente se va llenando de todo esto. Yo no imagino al Señor quitándose su capa, ¿no? Su manto, ahora recibe, y dándole a todo el mundo con su manto, y a Pedro haciendo esto, al apóstol Pablo, a los diferentes apóstoles. Yo pienso en Esteban, ¿no? Cuando estaba siendo apedreado y estaba predicando, pero no estaba haciendo ningún espectáculo. Y la gente le fascina esto. Entonces se ha descubierto que eso atrae. Entonces, ¿cómo hago yo para atraer más gente? Pues hagamos lo mismo, copiemos este espectáculo, ese show. Y eso es una cantidad de cosas tremendas que en realidad son resultado de nuestras emociones. Entonces, mire, estos causan divisiones, y las divisiones las causan ¿es a qué? Directamente contra quién producen la división, ¿contra quién? Contra la palabra, contra la enseñanza. Imagínense. Claro, porque eso que ellos hacen va en franca contradicción ¿con qué? Con las Escrituras. Totalmente. Va en contradicción, va en contravía de las Escrituras. Entonces la gente empieza a ver más eso que a las Escrituras.
Entonces las escrituras empiezan a volverse ¿qué? Débiles para las personas, porque las personas quieren eso. Y a eso le llaman revelación, a eso le llaman poder, y a eso le llaman una cantidad de cosas. A eso le llaman unción. Y ni siquiera saben qué es la unción. La palabra unción es designación de alguien para algo. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, dice la palabra. Es decir, que hemos sido designados ¿para qué? ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. El Espíritu Santo nos ha ungido para salvación, designados para ser hijos de Dios. ¿Qué somos? Hijos de Dios, porque solamente los hijos de Dios tendrán salvación. Entonces dice acá, estos que causan divisiones, es decir, los que van en contra de la doctrina, en contra de la enseñanza correcta, esos que causan las divisiones son emocionales, son emocionalistas. ¿Y por qué son emocionalistas? ¿Qué dice la Biblia? Porque no tienen el Espíritu. ¿No tienen qué? El Espíritu. Dicen tener el Espíritu. Dicen ser amigos del Espíritu. Dicen ser guiados por el Espíritu. Hasta le escriben en honor al Espíritu, pero no tienen el Espíritu. Ellos creen tener el Espíritu. En realidad lo que se mueve en ellos son ¿qué? ¿Qué? Las emociones. Y ojo, aunque esto no es el tema, pero las emociones, cuando son usadas de esta manera, entran al campo espiritual. Entonces deja de ser esto espiritual para empezar a trabajar en el campo espiritista. Ojo con eso. Y por eso hay tantas manifestaciones. Porque el que está operando no es el espíritu, pero sí hay espíritus operando allí. Y la gente dice, esto es del espíritu. Eso es blasfemia. Eso es el Señor, mírelo. Están actuando las emociones, porque están con el engaño los espíritus. Esto entra en el campo del espiritual. Entonces, de ser espirituales pasan a ser espiritistas. Es decir, en el campo de los espíritus. Y le conferimos esto supuestamente al Espíritu de Dios. Entonces empieza la gente a comportarse de manera rara, que usted podrá buscar en videos, en YouTube, si usted quiere, busque. Y la gente recibe el Espíritu Santo, y usted la gente que empieza a dar ¿qué? Vueltas y vueltas y eso, y gritan y chapalean y eso, saltan y tiran y se caen y vuelven y todo eso. Una cosa y todo eso. El Espíritu Santo, ¿está recibiendo el Espíritu Santo? No. Como actúan en lo sensual, se activa la parte espiritual demoníaca. Por eso usted ve que los mismos trances o las mismas comportamientos que se desarrollan en esas personas son los mismos trances. Busque, verá, usted puede buscarlo, en la que entran muchas de estos grupos o etnias o culturas, ¿cierto?, que practican todas estas magias y todo eso, ¿sí? Entran esos trances, esos grupos, y usted los ve ahí que retuercen. Mire un trance de esos, mírenlo, usted los ve. Y retuercen los ojos y empiezan a tener temblores y a botar como y a gritar y dan vueltas y vueltas y vueltas y todo, y tiran al piso. Y mire esto que hacen en algunas congregaciones, y es lo mismo. Usted no ve ninguna diferencia. Solamente que los de allá no están engañando a nadie. Los de allá, esto es por medio de la brujería. Ellos saben la brujería, el vudú, bueno, todo eso como le llaman. Eso es igual todo. Ellos allá por lo menos saben que es con eso, que los espíritus de sus ancestros y una cantidad de cosas hablan allá. Pero estos inducen a lo mismo, pero diciendo que es ¿quién? El Espíritu Santo. Cuando no hay evidencia una que el Espíritu Santo haga una cosa de esas. ¿Sí me hago entender? No existe.
No existe eso. Entonces, algunos piensan que esto sucede así por lo que pasó en Pentecostés, ¿no? Porque parte de los que estaban ahí en la multitud dijo, estos parecen borrachos. Ahí en capítulo 2 de Hechos. Estos parecen borrachos. Entonces, que porque dice que parecen borrachos, entonces que por eso que actúan como ebrios, ¿no? No, los apóstoles no piensen que todos los apóstoles ahora, todos los que estaban allí y el apóstol Pedro eran así, no. Y usted los ve. Y por eso se han desarrollado corrientes. Dice que la risa santa, ¿sí? Uno ve aún eso. El Señor va a traer manto de gozo. Ahora, sobre usted manto de gozo. Y empieza por allá uno. Y el otro también le pega y pues a uno le pega la risa. ¿Cierto? La risa es contagiosa. No, a mí me da vergüenza de eso. Uy, yo siento que me quema la cara. Siento mucha vergüenza. No, de verdad, a mí me da vergüenza de eso. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lamentablemente muchos le cortan el para salvación, ¿no? Muchos lo dejan porque es poder de Dios y lo dejan ahí. Y la Biblia dice, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Para salvar al que cree en el Señor. Y eso empiezan allí a revolcar. Y el manto de gozo. Y eso. Y yo tengo que confesarme ante ustedes. Cuando era ignorante yo participé de eso. En mi tiempo de ignorancia. Hace años atrás. Pero cuando por primera vez empecé a estudiar la Biblia seriamente, me di cuenta que nada de eso era así. Cuando empecé a estudiar de verdad las Escrituras. Porque es que hasta que uno no estudia la Escritura no sale de esa ignorancia. Y uno ve eso y empiezan a reír, se ríen y eso, y ese es el gozo del Señor. No. De hecho, el apóstol Pedro dijo, estos no están borrachos. Él dijo, estos no están borrachos. Porque los escuchaban hablar, ¿qué? En otros idiomas, dice la palabra. De hecho, dice la Escritura que cada uno le oía hablar en su propio idioma en el que había, ¿qué? Nacido, su idioma natal. Y el apóstol lo dice, ¿no? Les oímos hablar, y dice allí la carta a los Hechos, y es que les oímos hablar en idioma de partos, de medos, y dan una cantidad de idiomas allí. Entonces confundimos eso, ¿no? Cuando el Señor es orden. Y cuando vino predicó a través de Pedro. ¿Se imagina cómo hubieran podido hacer para escuchar una predicación todos riéndose, todos gritando, todos haciendo un show? El Señor es orden. Amén. Y uno no ve eso en los apóstoles. Uno no ve que ellos llegaban y hacían un mundo de cosas de ese tipo. Entonces no tienen el Espíritu. Dicen tener el Espíritu, pero no lo tienen. Tal vez algún día tuvieron el Espíritu, pero no lo tienen. Por eso, pero ya no lo tienen más. Por eso David mismo decía, no quites tu Espíritu de mí. Y vamos a ver ahora algo de eso, si alcanzamos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder enfrentar este tipo de cosas? Que a la postre muchos creen, pero lo creen porque sus corazones son ingenuos. ¿Qué necesitamos? ¿Qué dice la palabra? Primera de Corintios 12:10. Como digo, voy a hablar de esto luego, ¿no? Pero le damos desde el 14, pues, desde el 4, perdón, para que entendamos. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, el que dirige todos los dones es ¿quién? El Espíritu. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones y Dios es el que hace todas las cosas en todos nosotros, es el mismo. Y a cada uno
a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿sí? Le es dada la expresión que aparece allí, ¿no? La expresión del Espíritu, la manifestación del Espíritu. Le es dado eso que demuestra, pues, que en Él está el Espíritu, ¿sí? A cada uno les dado para provecho. Claro, uno siempre va a recibir un provecho de esto, pero no debo aprovecharme de eso. Porque a este o a alguno, que es la palabra que aparece, digamos, allí, ¿sí? Porque a alguno le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Cada uno de estos tiene su explicación y más adelante cuando hablemos de los dones voy a explicar esto, ¿sí? A otro palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro les dado el don de ¿qué? De fe. Una cosa es el don de la fe y otra cosa es la fe. Ojo, no vamos a confundir, luego vemos que es el don de la fe. El don de la fe por el mismo Espíritu. Y a otros, don de sanidad por el mismo Espíritu. A otros, el hacer ¿qué? Milagros. Mire que no es lo mismo el don de sanidad que el don de milagros, ¿sí? A otro, don de profecía. No es lo mismo profeta a el don de la profecía. Ojo con esto. A otro, discernimiento de espíritus. A otro le da diversos géneros de idiomas. Y a otro le da la interpretación de idiomas. Pero todas estas cosas que se le dan a gente diversa, ¿sí? Las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces encontramos allí que hay uno de esos dones que se llama ¿qué? Discernimiento de ¿qué? De espíritus. Discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? Sí, ese don que debe manifestarse en la iglesia, que obviamente no todos lo tienen, pero debe manifestarse dentro de la congregación para evitar que caigamos presas de estos. El discernimiento, la palabra discernimiento, tanto en hebreo como en griego, tienen el mismo significado. La palabra discernimiento o entendimiento en hebreo es la palabra bin. Y la palabra en griego es diácrisis. Diácrisis. ¿Qué significa esto? ¿Qué es el discernimiento? La palabra discernimiento. La palabra discernimiento entonces debemos entenderla como saber distinguir. Es la persona que sabe diferenciar una cosa de la otra. O sea, es capacitada para eso. Es decir, que este don nos capacita para nosotros poder distinguir entre la actividad divina y la actividad demoníaca. Porque si no tenemos el discernimiento de espíritu, a la actividad demoníaca le podemos decir que es actividad divina. Y a lo divino podríamos decirle que es actividad demoníaca. Y podríamos estar llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Este don nos ayuda a reconocer entonces la naturaleza del espíritu que actúa en una persona, por ejemplo. ¿Cuál es la naturaleza del espíritu que actúa allí? Cada uno de nosotros debemos entender y debemos ser conscientes del don que funciona en nosotros. Por lo menos yo sé que en mi caso particular, y lo digo pues porque esto me lo ha repartido el Señor, el Espíritu lo reparte como quiere.
En mi caso particular, yo soy consciente que este don opera en mí. Porque el Señor me ha capacitado de esa forma de poder inmediatamente diferenciar cuál es, cuál es el espíritu que está actuando en la persona. Si esto viene de Dios o es una operación demoníaca, satánica. Y puede que muchos de ustedes tengan ese don acá, imposible que solamente lo vaya a tener yo. Y obviamente ese don tiene que ser puesto para el beneficio ¿de qué? De la iglesia, porque los que no lo tienen tienen que beneficiarse de él. Así como yo me beneficio de los dones que no tengo. Porque indudablemente no tengo muchos. Hay muchos que no tengo, que necesito de ellos, de aquellos que lo tienen. Y así nos beneficiamos mutuamente como iglesia para el crecimiento del Señor. ¿Me hago entender? Entonces, este don nos da esa capacidad de diferenciar cuál es el espíritu, de saber qué es lo que está operando allí y cómo está operando. Eso es una facultad que el Señor le da a uno. El discernimiento de espíritu nos permite distinguir, diferenciar la naturaleza de un espíritu. Es decir, si esto es actuación del Espíritu de Dios o es operación de lo demoníaco. ¿Me hago entender? ¿Sí? Y es que tenemos que aprender a diferenciar eso. Ahora, ¿cómo funciona esto? O le voy a mostrar con unos textos aquí algunas cosas. Primero, el problema número uno que tienen las personas es que las personas por lo general se dejan llevar por lo que ¿qué? Por lo que ven. Mire lo que dice el Señor, Juan capítulo 7, versículo 24. Dice el Señor, mire lo que dijo el Señor: no juzguen. Punto, ¿cierto? ¿Dice así? El Señor dijo no juzguen. Porque es que muchos dicen, el Señor dijo no juzguen. Y con esa falsa piedad que queremos a veces ser más piadosos que Dios, defendemos la mentira, el engaño. Porque cuando se intenta desenmascarar a aquellos falsos profetas, a aquellos falsos maestros, a aquellos falsos apóstoles, la gente inmediatamente le cae a uno: pastor, no juzgue. La Biblia dice no juzguéis. Le salen a uno así, ¿no? La Biblia que dice, ¿qué dijo el Señor? No juzguen de acuerdo o según a las apariencias, a lo que ven de vista, a lo que ustedes están viendo a su vista. Más bien, dice el Señor, juzguen con justo juicio. Mire que el Señor no dijo no juzguen. Él dijo ¿qué? Juzguen con justo juicio. Y uno ve a la gente, ¿no? La Biblia dice no juzguen. ¿Sí? Entonces el Señor nos mandó que debemos juzgar, pero juzgar con justo juicio. Lo que Él pide es que no se juzgue de acuerdo a lo que entra. ¿Por qué? Por nuestros ojos, es decir, de acuerdo a nuestros sentidos sensoriales, de acuerdo a lo que percibimos sensualmente. Claro, entonces si yo veo una persona ya haciendo un show, no importa lo que esté haciendo de todo, tirándose al piso, revolcándose y haciendo una cantidad de cosas, pero como usa el nombre de Dios, bendito siervo del Señor, ungido del Señor, que nadie le vaya a tocar. Porque la gente está juzgando es por lo que está ¿qué? Viendo. Y fue lo primero que el Señor prohibió. Porque esa palabra no, ¿sí? Es la palabra, en griego hay dos formas hay formas de negar. En este caso es la palabra me, que es la negación absoluta, que es una negación por mandato. Me, porque uno también puede decir uk en griego, al igual que en hebreo. ¿Sí? Por ejemplo,
o sea, una negación que no implica un mandamiento, al. Pero si yo quiero dar como una orden que se usa en los mandamientos, que es mandamiento de Dios, no, una orden, con mandamiento absoluto. Y esta expresión que aparece acá, el Señor la está diciendo es como un mandamiento absoluto. Es decir, nos está dando una orden. No juzguen de acuerdo a lo que ven. Juzguen con justo juicio. Mire que la orden del Señor es juzgar. ¿Pero con qué? Con justo juicio. Ahora, la palabra discernimiento es la palabra diácrisis en griego, ¿sí? Y la palabra juzgar es la palabra crino en griego, que comparten la misma raíz. Es decir, discernir y juzgar es sinónimo, es lo mismo, es saber entender. Y el Señor dice que lo hagamos con justo ¿qué? Juicio. Y la palabra juicio ahí es crisis. ¿Alguna vez ha escuchado usted la palabra crisis? La palabra crisis en griego literalmente significa juicio. Algunos dicen, ay, estamos en crisis. O sea, estamos en juicio. ¿Sí? Es la palabra crisis. Y la palabra crisis, juicio, es impartir, ¿sí? Un juicio, ¿sí? Por extensión como un tribunal. Es decir, que el Señor nos manda a nosotros a que debemos hacer esta tarea. Entonces yo debo juzgarlo, pero debo hacerlo con el justo juicio, para poder llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Porque si no lo hago de esa manera, sino que me dejo guiar por las apariencias, como le pasó al profeta Samuel, la Biblia dice que el Señor desechó a Saúl del reino. Y dice la palabra que desde aquel mismo momento el Señor quitó su espíritu de Saúl. Lo quitó del rey Saúl. Y el Señor le dice a Samuel, ve y unge al que yo te muestre, porque sobre él pondré mi espíritu. Y dice que Samuel llegó a la casa de Isaí, a donde el Señor lo había mandado. Entonces Samuel le dijo a Isaí, bueno, he venido acá por donde el Señor, preséntame a tus hijos. Y claro, me imagino que Isaí le presentó por orden del mayor al menor, ¿no? Bueno, me imagino no, la Biblia muestra eso, que en realidad. Y la palabra muestra que los hermanos mayores de David, es decir, los hijos mayores de Isaí, servían ¿en dónde? Donde el rey. Dice que eran guerreros del ejército de Israel. Es decir, que al ser guerreros, me imagino que eran hombres ¿qué? Corpulentos. Entonces cuando Samuel llegó y vio el primero allí, lo vio corpulento, sí, un guerrero que está allí. Dice la Biblia que Samuel inmediatamente pensó que ese era al que iba a bendecir. Y el Señor le dijo, ese no es. Entonces miró al otro y el otro también, guerrero, ese tampoco. Y al otro, ese tampoco. Y así llegó a todos y ninguno. 7. Entonces le dijo, Samuel, ¿falta uno? Y Isaí le dijo, ah, sí, falta el pequeño, el menor. Él está por allá cuidando las ovejas. Entonces Samuel le dijo, no, pues vaya, mándelo a traer, porque pues. Y de pronto cuando ve ese peladito venir allí, un niñito ahí, porque David era un jovencito de 16, 17 años. Yo creo que Samuel, y ese, porque recuerde cómo era Saúl. Saúl era un hombre ¿qué? Muy alto, dice que sobrepasaba de hombros por encima a todo el pueblo. O sea, era el hombre más alto de Israel. Era un hombre inmenso, o sea, era un hombre que físicamente lo veían y ese tiene estampa de rey. No, claro, ese mire. Y cuando Samuel lo ve, ¿qué le dice el Señor? ¿Sí? El Señor le dice, no juzgues según las apariencias, porque el hombre ve lo que está enfrente de su vista, ¿sí? Mas el Señor ve ¿qué? El corazón. O sea que Él está diciendo, Samuel,
Ojo con esto, porque Samuel de una se estaba dejando llevar, era por la primera impresión, la apariencia, la apariencia. Uy, ese tiene que ser. Y de repente ve allí y le dijo, ese es úngelo. Y nos damos cuenta la diferencia entre David y Saúl. Porque cuando David se fue a enfrentar a Goliat, dice la Biblia que Saúl le dijo que tomara su armadura. Y cuando se la puso, le quedó colgando. Le quedó grande. Claro, le quedaba inmensa. Y él decía, no, yo con esto no voy a poder ir a la guerra. No voy a poder ir. Entonces muchas veces el problema de los seres humanos y sobre todo de los ingenuos es que todos se dejan llevar es por lo sensorial, por lo que ven, por lo sensual, lo sensual. Inmediatamente se nos activan las emociones, entonces nos dejamos llevar por las emociones y esto es de Dios. Y llamamos muchas cosas y decimos, esto es de Dios a muchas cosas que no lo son. ¿Me hago entender? Y eso le estaba pasando al profeta Samuel, por ejemplo, siendo un profeta. Y el Señor le advierte y le dijo, cuidado, no te dejes llevar por las apariencias. Entonces el Señor nos pide, no juzguen por las apariencias, según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Es decir, que la iglesia está llamada a tener justo juicio. ¿Y quién es la única que puede tener justo juicio? Pues la iglesia. No podremos pedir justo juicio de los impíos. De ellos no se puede pedir eso. Es de la iglesia en la que se mueve el Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios repartiendo sus dones el que permite que podamos tener ¿qué? Justo juicio. Pero recuerde, los ingenuos no tienen justo juicio. Se dejan seducir fácilmente de estos engañadores. Entonces en la Biblia encontramos inicialmente dos casos. Uno en los escritos anteriores al Señor y otros en los escritos posteriores. Veamos primeramente el de los escritos posteriores porque no tenemos ya tiempo para ver el de los escritos anteriores y se lo dejamos para dentro de 8 días si Dios nos lo permite y nos da la licencia. Y seguimos viendo porque tengo muchos textos. Esto que le he hecho en realidad es lo que yo tenía trazado y tengo ahí como introducción. O sea, lo de hoy lo tengo aquí, introducción. Disculpen la introducción, ¿no? Tan larga. Y estos dos casos son parte de la introducción. Es decir, que no alcancé a dar la introducción toda hoy. Se suponía que era hoy toda la introducción. Miremos rápidamente el caso en Hechos, capítulo 16. Dice la palabra allí, esto le pasó a Pablo y a los que iban con él, a los escoltas de Pablo. ¿Sí? No. ¿Sí? Dice Hechos 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿hacia dónde iban? Iban a orar. Nos salió al encuentro una esclava. En algunas Biblias traducen como muchacha. ¿Sí? Se puede traducir también como muchacha, pero yo prefiero traducir como esclava porque ese es el significado más de la palabra que aparece allí. Una esclava o una muchacha, pues, ahí no hay problema, por eso no nos vamos a condenar, ni nos vamos a salvar. Que tenía, que tenía, ¿sí? Espíritu de adivinación. Ojo con esa palabra tenía, márquela allí un momento porque esa palabra es clave, ¿sí? Espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia. ¿A quiénes? A sus amos. Ahí entendemos que era una ¿qué? Esclava. Adivinando, ¿sí? Adivinando. Hacía esto. Esa palabra tenía, que se ha traducido como tenía, ¿sí? Allí es la palabra griega ejo, que significa como tener o como sostener, pero también significa poseer, ¿sí? O estar bajo posesión, bajo dominio. ¿Sí me hago entender? Es decir,
una esclava que estaba bajo el dominio de un espíritu ¿de qué? De Pitón, dice ahí el texto griego, Pitoná. Dice neuma, ¿sí? Pitoná, dice, habla el texto griego allí, literalmente nos muestra esta expresión, ¿sí? Dice allí neuma pitona, que obviamente está hablando de un espíritu de Pitón. Recuerde que en este caso el espíritu de Pitón, pues que habla allí, era la forma en que se le conocía a todos aquellos que practicaban la adivinación y conjuros, porque más abajo cuando dice que daba grandes ganancias, ¿sí? ¿Haciendo qué? Conjuros, ¿sí? Adivinando, haciendo conjuros, pronunciando conjuros, ¿sí? Esa palabra que aparece allí como conjuros, como adivinando, en realidad es llevando como al éxtasis a la persona. O sea, la gente siempre quiere que la lleven ¿a qué? A un éxtasis. Dígame algo, no importa de parte del diablo o de Dios, pero dígame algo. Claro, eso es lo que busca la gente, porque la palabra, creo que en su Biblia, o por lo general en Reina Valera, dice grandes ganancias a sus amos adivinando. Pero la palabra que aparece allí como adivinando es la palabra griega, ¿sí? Manteuimai, que significa en realidad llevar al éxtasis, ¿sí? A alguien. O sea, como generar una especie de sensación de placer, es eso. Y es que cuando la gente consulta a los adivinos y todo eso, de acuerdo a lo que yo les diga, se genera también una sensación de placer, porque todo esto, lo que hacen los espíritus inmundos, y ahí es donde nosotros tenemos que entender y tener el discernimiento, los espíritus inmundos trabajan ¿en qué área? En las emociones. Ojo, ¿dónde trabajan los espíritus inmundos? En las emociones. Claro. Y dependiendo de lo emocional que usted sea y de por cuál situación emocional usted flaquea, por ahí es donde los espíritus inmundos lo atacan. Por ejemplo, si es una persona dada a las mujeres, si un hombre dado a las mujeres, pues ¿cuál va a ser la emoción que le van a atacar? Por ese lado, van a poner por ahí le van a atacar. Si es el licor, por ese lado, ¿sí? Si es la mentira o cualquier otra cosa, entonces ataca el estado emocional. Ahí es donde los espíritus inmundos atacan. Y las emociones y todos estos sentimientos tienen su pleno desarrollo ¿en dónde? En nuestra mente. Porque primeramente se desarrollan acá y luego se expresan a través del cuerpo, del soma. Sí, el cuerpo somático, ¿no? Lo somatizamos, lo expresamos por el cuerpo. Por eso el apóstol Pablo siempre pide que se esté renovando ¿qué? El espíritu de la mente, porque el campo de batalla de los espíritus inmundos, donde atacan a la persona, ¿es en dónde? Es en la mente, tenga en cuenta eso. Amén. Esté renovando siempre su mente, estéla renovando allí, con lo que dice, con lo que habla, con lo que piensa, allí en esa parte. Entonces dice que sobre esta mujer había ya una posesión de un espíritu que la hacía actuar bajo la adivinación, supuestamente a ella, y lo que hacía era cautivar la mente de las personas que abren su corazón, que abren su mente a esto, y lo que hacía era llevarlas como a esa sensación de éxtasis y como de placer frente a lo que se le está diciendo, ¿sí? Entonces llega ya del adivino, uy, acá veo, me muestra esto, un hombre va a aparecer después de tantos años, y imagine, la muchacha lleva esperando a que le parezca el príncipe azul, ya lo está pidiendo desteñido, aunque sea y nada. Y ahí entonces le dan eso, uy, wow, ya pronto va a cambiar tu situación financiera, viene lo mejor. Y mire que lo que dicen estos es muy similar a lo que
a lo que se decretan con esas palabras, ¿qué? Suaves. ¿Sí? Esas palabras suaves. Porque por lo general cuando van a las personas que han consultado, que consultan allí, por lo general van y les dicen eso, ¿no? Le va a ir bien, vienen los mejores momentos, los mejores tiempos. Y hacen eso a través de la adivinación, supuestamente la adivinación. Entonces, esta mujer era usada en esto. Y claro, venían incautos a ella y era usada y usada y usada. ¿Y qué sucedió con esta mujer? Para que no alarguemos tanto esto y ya vayamos concluyendo por hoy. Dice, esta mujer, versículo 17, seguía a Pablo. Mire, iba detrás, iban a la oración y ella se iba ¿a qué? Detrás de Pablo. Cualquiera dirá, ya también ¿qué? También viene la oración, ¿cierto? O sea, llegaba con ellos ¿hasta qué? Hasta la oración. Y mire lo que decía esta mujer. Esta seguía a Pablo y a nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Aleluya. ¿Sí o no? Pero ¿era verdad o no era verdad? ¿Cuántos pueden decir amén a esa palabra? ¿Sí o no? ¿Eran hombres de Dios? ¿Anunciaron el camino de salvación? Mire cómo es el enemigo de astuto. Entonces cualquiera dirá, es una hermanita. Y tiene un espíritu tiene un espíritu de conocimiento, de ciencia tan tremendo, que se dio cuenta que nosotros somos los siervos de Dios. Entonces Pablo dijo, aquí en esta región si hay gente que tenga el espíritu de Dios, tal vez. No, ya estoy ¿cómo se dice? Especulando, ¿no? Tal vez Pablo dijo, acá hay gente que tiene el espíritu de Dios. Mire eso. Una mujer que sale y a los cuatro vientos gritando, estos son los siervos de Dios, aleluya. Y ellos son los que les anuncian el camino de salvación. Es que el enemigo se viste ¿de qué? De ángel de luz. Porque ella tenía un espíritu que operaba en ella, que actuaba hacia las personas ¿en qué? En lo sensual. Por eso les dije la palabra porque es que en su Biblia, creo que en su Biblia dice que daba grandes ganancias adivinando, ¿cierto? Pero ahí no aparece la palabra adivinando en realidad, sino llevando, literalmente lo traduciríamos llevando al éxtasis a la gente. ¿Y qué lleva al éxtasis a la persona? Cuando a la gente le hacen ¿qué? ¿Le hacen sentir qué? Bien, ¿sí o no? Que usted le empiezan a halagar, y más si lo halagan ¿en qué? En público. Entonces usted empieza como a sacar pecho y qué bien, y vea, me reconocen, vea, la gente reconoce. Es que eso es un espíritu de engaño, ¿cierto? Y adivinaba. Ahora, mire, ¿estaba ella profetizando o adivinando? Porque hay una iglesia, entre comillas iglesia, que se llama la iglesia de la profecía. Y no es ninguna iglesia de la profecía, es una iglesia de la adivinación, que hace igual que lo que hacía esta mujer. Ella no estaba profetizando. Si esa mujer hubiera existido en este tiempo y asistiera a esa iglesia, dirían que ella es una ¿qué? Profeta, no una adivina. Está una profeta y no que habla en nombre de Dios y todo lo que está diciendo es verdad y es para la gloria de Dios, porque hasta ese momento la mujer no dijo nada malo. Entonces dice acá, ¿dónde estamos? 18. ¿Sí? Esto hizo, ¿por cuánto tiempo? Por muchos días, es decir, todos los días que iban a la oración, salía ella diciendo, gritando que estos hombres son los siervos del Dios Altísimo. Mire que no estaba clamando a cualquier Dios, el Altísimo, del Elión, el Dios Altísimo, y ellos les anuncian el camino de la salvación. Y otra vez Pablo allí, y al otro día, y pasó una semana, y pasaron varios días, pero de repente, ¿qué pasó? Dice acá, y esto hizo por muchos días, hasta que Pablo se molestó, ya como que empezó a sentir que la cosa no era por ahí, y volviéndose,
le dijo ¿a quién? Al espíritu que había en la mujer, ¿sí? En nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al momento salió de ella. Solo hasta ese momento se dio cuenta. Mire, tuvieron que pasar ¿qué? Muchos días para que el apóstol Pablo se diera cuenta y ellos se dieran cuenta. Ahora, si para el apóstol Pablo y para ellos pasaron muchos días y no la habían, discúlpeme la palabra, no la habían pillado, ¿sí? ¿Usted imagina qué puede suceder con los ingenuos? Por eso dicen, no, este es el ungido del Señor, este es el profeta, Muchos podrían llamar a esa mujer hoy por hoy, ¿cómo? Profeta. Oh, ahí está la profeta. Uy, esta profeta le dice a usted, vea, sin conocerla, le dice a usted todo. No es porque sea profeta, es porque es que adivina. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y ese es el problema, que hoy salen estos profetas y dicen una cantidad de cosas que es pura adivinación, que es puro misticismo, que tiene que ver con eso, y la gente inmediatamente le dice, ah, es el profeta o la profeta de Dios, el ungido de Dios o la ungida de Dios. Oh, qué bendición, no, esto es lo mejor, qué revelación tan tremenda. Porque el enemigo se viste ¿de qué? De ángel de luz. Entonces, ¿qué sucedió? Dice, pero sus amos, al ver que había salido la esperanza de su ganancia, o sea, ese era el negocio, ¿no? Prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades. Y los presentaron ante los magistrados y los acusaron diciendo, estos hombres, siendo sus judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que a nosotros no nos es permitido aceptar ni practicar, siendo romanos. Mire eso. Entonces, se requiere tener el espíritu de discernimiento para que no caigamos en la trampa. Por varios días el apóstol Pablo y los que estaban con él, que igualmente predicaban con él, ¿fueron qué? ¿Fueron qué? Engañados por esta mujer. Si ve lo necesario del don del discernimiento de espíritus, para poder saber si un espíritu que está actuando por la persona es de Dios o no es de Dios. Pero vamos a dejar hasta aquí esta introducción y dentro de 8 días continuamos. Amén, porque ese tema se pone mejor y con el texto que le voy a mostrar dentro de 8 días va a ser clave. Amén, colóquese de pies por favor.